No, yo creo que hemos tratado de puntualizar especialmente lo que plantea el ministro y me quedo con la frase final. No está en agenda del gobierno discutir este tema. El gobierno obviamente que construye su agenda y la forma de discutir o los objetivos políticos. Hay una ley de negociación colectiva que plantea que cualquiera de las dos partes, en este caso trabajadores o gobierno, en lo que es inherente a salario y condiciones de trabajo, se puede colocar en agenda de discusión en la propia negociación. El viernes pasado nosotros volvemos a colocar este tema como un tema sensible y esperamos que el gobierno, no por el gobierno en sí, pero sí por la propia negociación colectiva, tome este tema y lo podamos debatir. O sea, que piensan que lo pueden poner en agenda, porque sonó como bastante tajante, como de, no está en agenda y no lo... Es categórico el planteo y es razonable. Casi con desmentido, además, a la noticia que había surgido ayer. ¿Eso les sorprendió o esperaban que el gobierno reaccionara de esta manera? Ni una ni la otra. Yo creo que, a ver, hay situaciones, y bien decían ustedes acá, enero es un mes muy particular, muchas de las autoridades no están, a veces no logran tener la consecuencia en la discusión de alguno de los temas. Este es un tema muy sensible. Para COFE es un tema viejo, también es importante ponerlo, porque hablamos de que cuando se ha seguido la discusión del Estatuto del Funcionario Público, y estamos hablando 2012-2013, la ley fue mediados de 2013, una reglamentación posterior. La reglamentación habla justamente de la nueva jornada laboral y de las condiciones de esa jornada laboral y COFE había planteado en su momento, bueno, vamos a tener que discutir esta inequidad, no por el funcionario actual, sino por el que ingresa, porque las condiciones que se le genera al que ingresa son diferentes, principalmente en el tema salarial, porque ya en aquel momento se hablaba de que no iba a ser posible un ajuste de salario en alza para esa nueva jornada laboral. Entonces nosotros decimos, recordemos, eso te iba a decir, el horario y los salarios de los que ya están y de los que ingresan. Bueno, el horario que también ha sido bastante dispar, porque eso tuvo una discusión a través también de un decreto en aquel momento del presidente Mujica de regularizar el horario de la administración. También hay que revisar, y esto no es menor, del trabajo específico de la Administración Central, porque el imaginario siempre lo primero que divisa es aquel funcionario detrás de un escritorio. Claro. Y la Administración Central hoy, en lo reducido que podemos hablar, porque también el imaginario piensa que son miles y se habla de funcionarios públicos y se habla de la vastedad que tiene el Estado, pero lo que nosotros podemos hablar hoy es de la Administración Central y tenemos que eliminar en esto el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en lo que hace a los tanto efectivos policiales o militares, se reduce muchísimo. Estamos hablando de 16, 17 mil funcionarios, es este universo del que estamos hablando y que una de las características que se le está pidiendo hoy precisamente a esta administración es el rol principalmente inspectivo, el de control. Y esto no se hace a través de un escritorio y una oficina sentados 6 horas. Muchos de los inspectores hoy que recorren el país tienen las jornadas específicas para una recorrida. Imaginemos la clásica de verano, Punta del Este impositiva. Un inspector de impositiva no está 4 o 5 horas con 3 o 4 comercios. Pasa 12, 13 horas recorriendo la península y eso es parte efectiva de su trabajo. Pero cobra sus horas extras por eso. Pero no es horas extra porque tiene definida la función. Pero lo que tenemos que entender es que no se puede definir con tanta especificidad, hablar del universo de administración central a 6 horas diarias, porque no lo es, porque hay diferentes tipos de tareas, diferentes tipos de horario en ese sentido. Lo que intentó regular esto fue el ingreso a la función pública y homogeneizar lo que son las jornadas laborales y con esto también contraponer 8 y 6 horas porque el mercado privado así lo dice, pero en realidad son 40 horas semanales, porque normalmente estos funcionarios trabajan de lunes a viernes. Entonces, al dividir estas 40 horas semanales, termina siendo 8 horas diarias. Pero depende también de los servicios, porque hay oficinas que a razón de necesitar un funcionamiento un sábado o un domingo, ya esas 8 horas no son viables porque o se reduce a menos horas para hacer más días, o en realidad hay que tener una disponibilidad diferente de los funcionarios. Entonces, cuando nosotros hablábamos de esto, poníamos, bueno, tenemos que lograr generar una equidad general y en esto es, o se le paga más por trabajar más, o en realidad tienen que trabajar las mismas horas, porque ante una misma función, si están sentados en un mismo escritorio, por decirlo de alguna manera, tienen que cobrar lo mismo, o hacer la misma cantidad de horas. El Ministerio de Economía insistió, y con toda razón, de que presupuestalmente no había cabida para dar una mejora del carácter salarial y por lo tanto la contrapartida es, bueno, intentemos buscar una vuelta para la reducción de esa jornada. En el mientras tanto se puede regular a lo que nosotros también entendemos que lo positivo es que se le pague más, porque acá no se trata de trabajar menos. Acá se trata de que se pague realmente por el trabajo que se hace. Algunos economistas, que es el caso de Aldo Lema, dijeron que esto es un aumento de sueldo implícito.
Si te pagan lo mismo por menos horas, digamos, claro. A ver, es interesante el planteo, pero creo que vamos a mirar primero la equidad de las cosas. Si yo trabajo 6 horas y cobro 10, tú trabajas 8 por la misma función y cobras 10, no se trata de que si se te reduce tenés un aumento encubierto. Se trata de tratarte de la misma manera que a la otra persona que haciendo lo mismo cobra 10 por 2 horas menos de trabajo. Entonces, lo que nosotros pedimos es al revés, que Economía tenga la posibilidad de discutir en el presupuesto nacional un incremento para que esas 8 horas sean efectivamente pagas como corresponde. Si no cabe esa posibilidad, bueno, buscar alternativas para que en definitiva se trate a esos dos funcionarios de la misma manera, ante la misma función, ¿no? Bien, José López dijo que el aumento para los públicos es insuficiente. ¿Cuánto debería ser el aumento? Bueno, nosotros cuantificar el aumento es una situación, pero antes de cuantificar cuánto debería ser el aumento es revisar el porqué. Porque nosotros venimos planteando, sistemáticamente los 1 de enero hay un decreto que plantea el ajuste de los funcionarios públicos. Eso hace referencia a lo que fue el año anterior y al IPC del año anterior. Si bien no es exactamente la forma con que se hace el estudio de ese valor, en definitiva termina siendo el mismo valor. Entonces, si yo digo que tuve un ajuste de un 9,44, que ese 9,44 yo lo voy a percibir efectivamente cuando cobre en febrero, y ya hoy existe un ajuste de tarifas públicas que incide directamente en el bolsillo, que incide directamente en el poder adquisitivo del trabajador, este ajuste termina siendo un ajuste totalmente insuficiente, porque no solamente vuelve a cero lo que puede ser la pérdida del salario con respecto al año anterior. Recupera todo lo que pasó en el 2015. Recuperás, pero definitivamente no terminaste de recuperar, porque no percibiste el ajuste y ya estás pagando, porque para muchas casas, por ejemplo, la tarifa de UTE o de OCE llega a mediados de mes, llega con este ajuste que está planteado y por lo tanto yo ya tengo que pagar ese ajuste sin haber recibido. Exactamente. Entonces pasamos de un ajuste a otro, el ajuste de salarios a lo que usted denuncia como un ajuste fiscal encubierto. ¿Realmente lo llaman así? ¿Creen que es un ajuste fiscal encubierto? Y fue el aumento de tarifa, me refiero. Fue parte de la discusión y también en esto de los temas de cómo a veces nos entendemos en una forma más general. Y claro, esto impacta porque cuando se escuchó lo que fue el anuncio del ajuste principalmente de UTE, que es el más fuerte, uno siente precisamente que acá hay un cambio y que realmente no se contempló, o por lo menos no todo lo que se debería, porque también escuchábamos en las noticias de que hay cierto grado de diferencia, pero nosotros planteamos ajustes diferenciales reales. Que en definitiva... ¿Qué son ajustes escalonados? Que en el caso de las tarifas públicas se mide mucho más, como decían ustedes. A ver, la gente que paga todo el tiempo, la gente que realmente está comprometida y cumple como tiene que cumplir como ciudadano con respecto a las tarifas. Y estamos hablando de hogares y el salario mínimo quedó hoy impuesto en 11.000 y pocos pesos. Es muy difícil a veces absorber esta clase de aumento de tarifa. Entonces, bueno, tratemos, si es que hay que aumentar, y en muchos de los casos a veces uno puede hasta coincidir con el planteo de los directorios de las diferentes empresas públicas que hay que hacer un ajuste porque los ingresos de las empresas se tienen que nivelar, pero que no sea a costas de los trabajadores, porque en general somos los que más pagamos, porque también de contrapartida uno ve el producto que uno consume siempre tiene anexo este tipo de ajuste. O sea, el empresario, en el caso del agro, las grandes superficies, traslada directamente a precio lo que son los ajustes de tarifa. Por lo tanto, ¿quién es el que más paga? Los trabajadores y la gente común. Entonces, bueno, hagamos una diferencia que al menos en la propia tarifa el hogar sea el que menos tenga que estar pagando este tipo de ajuste. Bien, Cabrera, ¿qué pasa con el cargo que quedó vacante en el directorio de ACE, el de Alfredo Silva? Bueno, la información que tenemos es que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento precisamente el pedido de la venia. Hay que esperar ahora justamente lo que es el levantamiento del receso parlamentario y que se vote precisamente esta venia para poder ocupar el cargo. Para que puedas ocupar ese cargo. Creo que no va a haber mayores inconvenientes. Ya, de hecho, se han hecho algunas discusiones y hemos estado intentando ya estar más cerca de lo que es el funcionamiento desde la propia dirección, así que simplemente esperar. ¿Cuánto fue lo de Alfredo Silva? ¿Fue procesado por corrupción hace? Alfredo Silva fue el 18 de julio del 2014. Ya sé, un tiempo largo que no tienen a nadie representando a los trabajadores. Y nosotros, que esto quiero destacarlo porque fue un aspecto importante y en algunos casos a veces la información queda a medias, es que la Federación en forma democrática hizo una elección
para definir el nombre del compañero o la compañera, en este caso que soy yo, el que iba a ser elevado para poder ocupar ese espacio en caso de que se consiguiera la venia. Pero hubo una elección democrática. Fue en junio del año pasado. Así que todo este tiempo se está esperando que se tome la decisión por parte del gobierno, porque tampoco hay director de la oposición en ACE, ¿no? No, bueno, el director de la oposición no está definido. La ley... Por eso. La ley digo que en este momento el directorio es todo integrante del gobierno. Porque 3 integrantes del Poder Ejecutivo. Como hay dirigentes representantes sociales, no es necesario la oposición, pero tampoco hay representantes sociales todavía. Exactamente. Hoy el directorio cuenta con 3 miembros definidos por el Poder Ejecutivo y nosotros vamos a seguir recalcando la importancia que tiene que las organizaciones sociales sean parte de esta conducción, porque es un organismo además muy particular. La salud tiene que tener una mirada no solamente de los objetivos políticos que se pueda tener, sino de quien recibe la prestación y quien también da la prestación, porque en definitiva a trabajadores y usuarios tenemos mucho para aportar desde el propio lugar donde estamos. Pablo Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, y ayer se dio a conocer la noticia del Colegio José Pedro Varela.